Administrativando Abogados. Buenos días a todos. ¿Se me escucha? Que estaba viendo que por el chat estaban diciendo que no se escuchaba. ¿Ahora sí? Gracias, Javier, Beatriz, María Ángeles, gracias a todos. Ya veo que sí se escucha y por tanto vamos a ir dando comienzo a este webinar. Les doy la bienvenida en nombre de Administrativando Abogados y les agradezco de parte de todo el equipo que nos acompañen hoy. Un equipo que está realizando todas las tareas técnicas para que este evento pueda producirse. Nuria Carrasco, Ana Sánchez y Elvis Gavilán. Muchas gracias a los tres por estar con nosotros y a ustedes, como les decía, muchas gracias. Mi nombre es Blanca Sánchez Martínez, soy directora de comunicación en Administrativando Abogados y es un placer presentar este webinar. Mientras se van incorporando todas las personas que habían solicitado estar con nosotros, hoy les voy a informar de algunas cuestiones técnicas para que las tengan en cuenta. En primer lugar, que estaremos aquí hasta aproximadamente las 12 del mediodía. En segundo lugar, que sería, les rogaríamos que quitasen sus micrófonos y sus cámaras para no interrumpir la intervención de nuestro ponente. Por otro lado, como habrán visto algunos de ustedes ya, esta sesión está siendo grabada y pasará a estar disponible en nuestros canales, fundamentalmente en YouTube, en los próximos días, por si alguno tuviera que abandonar el webinar, que no se preocupe, que va a estar online dentro de unos días. Y también les indico que pueden hacer preguntas por el chat, que ya tenemos habilitado. Algunas preguntas que les vayan surgiendo las pueden ir realizando y al final de la ponencia es cuando se las realizaremos a nuestro ponente. Dicho esto, perdón, creo que podemos dar comienzo ya a este webinar que hemos titulado Nociones de urbanismo, que desde el bufete hemos concebido por la importancia de esta rama del ordenamiento jurídico, esta importancia que tiene, ya que es responsable de la planificación, gestión y control del territorio. Permite ver los cambios socioeconómicos que se pueden dar en las sociedades y tiene en cuenta factores desde el medio ambiente hasta la actualidad, el bienestar social. Como decía, si algunos vamos paseando por cualquier ciudad sin tener ni idea de urbanismo o de arquitectura, podemos saber cuántas veces hemos oído este barrio parece como de los 70, ¿no? Pues te da una idea de los cambios socioeconómicos que se producen y finalmente el derecho urbanístico articula los intereses públicos y privados en el uso y aprovechamiento del suelo. Por tanto, desde el bufete hemos considerado que tener unas nociones básicas es muy importante y cuanto más si esas nociones básicas las da nuestro ponente Jorge Ortiz Ramírez. Buenos días. Buenos días, Blanca, y bueno, gracias a todos los que estáis al otro lado de la pantalla y que os habéis animado por asistir a esta webinar. Muchas gracias, Jorge, por estar con nosotros. Es director en Administrativando Abogados, experto en urbanismo y expropiación forzosa. Tiene más de 20 años de carrera profesional. Ha trabajado en Castellana de Autopistas, en TINSA Consultoría, en Solvia, Servicios Inmobiliarios. Ha sido counsel del área de público y regulatorio de CK Magán Abogados y su trayectoria profesional es para hacer un webinar solo para que nos contases toda ella. Además, es autor de libros como Manual Práctico para comprender el urbanismo y también ha sido premiado por la sección de Urbanismo 2018 y por la sección de Administrativo 2023 del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid. Muchísimas gracias, Jorge, por estar con nosotros hoy y ya tienes la palabra. Pues muchas gracias, Blanca. Lo que tenemos por delante son 45 minutos. En esta exposición lo que pretendo fundamentalmente es intentar transmitir unos conceptos que os permita tener una comprensión del urbanismo. Yo desde hace ya mucho tiempo vengo sosteniendo que el urbanismo se comprende mejor desde el plano que desde la norma jurídica. Y posiblemente penséis, bueno, este abogado parece que se está echando piedra sobre su propio tejado, pero lo comento por el siguiente problema que tenemos actualmente. Como sabéis, el urbanismo es una competencia exclusiva de las comunidades autónomas, sobre todo a partir de la sentencia del Tribunal Constitucional del año 1997, en la que fijó una doctrina en el sentido de que el Estado, con relación a competencias exclusivas de una comunidad autónoma, no tiene capacidad legislativa ni tan siquiera para dictar normas con un carácter supletorio. Ello lo que ha generado son 17 cuerpos normativos
bastante amplios, muy completos, con disposiciones legales y de rango reglamentario, tanto en materia de ordenación territorial como en materia de ordenación urbanística, y esto genera un problema que yo personalmente, si me permite la expresión, lo llamo la diarrea léxica. ¿Por qué? Porque cada ley pretende utilizar sus propias palabras, sus propios términos, y nos encontramos con una dificultad, sobre todo para el que quiere comprender el urbanismo, de que una misma realidad, ya estoy hablando, pues sea palabra de planeamiento, de gestión urbanística, se puede encontrar con tres, cuatro, cinco palabras distintas, lo cual dificulta pues la comprensión. Por ello, fundamentalmente, bueno, me voy a apoyar en una PPT, en un PowerPoint, y fundamentalmente, pues un urbanista siempre es una persona que está relacionado a estar manejando instrumentos de planeamiento, como un plan general, un plan parcial, planeamiento de desarrollo. Luego, por supuesto, con instrumentos de gestión urbanística, ver pues proyectos de urbanización, proyectos de reparcelación, y soy de la opinión de que desde la base gráfica va a permitir una mejor comprensión, con lo cual yo os animo, yo os doy una recomendación. Quien quiera aprender la materia, evidentemente tiene que coger el texto refundido de la Ley del Suelo del Estado en cuanto a la parte de la competencia que el Estado tiene en esta materia, en cuanto a lo que es la fijación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad en el ejercicio de un derecho como es la propiedad del suelo, y por otro lado la normativa correspondiente de cada comunidad autónoma, pero en paralelo sí o sí hay que acceder a los instrumentos de planeamiento y sobre todo comprender lo que desde una plasmación práctica lo que nos indican las normas. En urbanismo tenemos un segundo problema que me gustaría también un poco exponerlo. Tenemos una legislación cada vez más motorizada, constantemente se están produciendo cambios legislativos, recientemente la Comunidad Valenciana, ahora en Madrid, y sin pasar apenas 2 o 3 años respecto de la última reforma de la ley Omnibus de la Comunidad de Madrid, ya se anuncia una nueva reforma de la ley, pero al final dictamos un exceso de leyes y al final se produce un problema, y es que, en definitiva, los instrumentos de planeamiento no se adaptan, no se homologan a las nuevas leyes con la rapidez que sería deseable. Incluso en muchas ocasiones ni tan siquiera se adaptan. Os voy a dar, por ejemplo, un dato objetivo. En la Comunidad de Madrid tenemos 179 municipios, tenemos una ley del suelo que es del año 2001, con lo cual ya han pasado prácticamente 23 años, y de esos 179 municipios solamente hay 20 municipios que tengan instrumentos de planeamiento general completamente adaptados a la ley del suelo del año 2001. Sí es cierto que cuando se producen modificaciones y aparecen nuevas operaciones urbanísticas, se va aplicando la nueva ley. Y en tercer lugar, me gustaría comentar un poco en este preámbulo, antes ya de entrar a la exposición de la PPT, que en este momento, para mí, el mayor problema que tiene el urbanismo es la grave inseguridad jurídica. Lo comento por lo siguiente. El Tribunal Supremo, desde hace ya muchos años, y adhiriéndose a una posición mayoritaria de la doctrina administrativista en la década de los 70-80 del siglo pasado, vino a sostener que los instrumentos de planeamiento en su completud, en su totalidad, son normas de rango reglamentario. ¿Qué consecuencia produce esto? Que cuando se produce una impugnación judicial del instrumento, y se declara su anulación, le anuda un régimen jurídico al ser una norma jurídica de nulidad y no de anulabilidad. ¿Qué significa esto? Una nulidad a radice desde el mismo origen de la norma que desaparece del mundo jurídico, y ello lo que comporta es la reviviscencia del plan general anterior, que lógicamente no dota de cobertura a todo lo nuevo y desarrollado en el nuevo instrumento de planeamiento, y por otro lado, lo que se conoce una nulidad en cascada de todo lo desarrollado con posterioridad, es decir, los planes parciales, los instrumentos, los proyectos de reparcelación, y como mucho se salvan las licencias. Y en ese sentido también ha habido una jurisprudencia vacilante por parte del Tribunal Supremo. Digo esto, que es un grave problema, porque los planes generales son unos instrumentos sumamente vulnerables. Debéis de tener en cuenta que aquí rige lo que es la acción pública, es decir, no se requiere la acreditación de un interés para poder ejercitar una acción contra un instrumento de planeamiento, pero también tenemos la vía del recurso indirecto, es decir, una vez impugnado un acto administrativo y de manera indirecta se puede impugnar el instrumento de planeamiento general. Esto ocasiona un grave problema. Por un lado, determina la paralización de la actividad urbanística de un ayuntamiento,
Y por otro lado, pues depende a modo de una espada de Damocles respecto del ayuntamiento posibles reclamaciones de responsabilidad patrimonial. Por tanto, es un grave problema que tenemos a fecha actual y prácticamente yo doy por hecho que cuando estamos hablando del planeamiento general de un municipio ya grande, ese procedimiento de aprobación, que es bifásico en vía administrativa, normalmente una aprobación inicial y provisional por parte del ayuntamiento y luego una aprobación definitiva por parte de la comunidad autónoma, al final, si se me permite la expresión, hay una tercera instancia, que es el Tribunal Superior de Justicia correspondiente, porque va a haber una acción en la que se cuestione. Este régimen de nulidad implica que afecte a la totalidad del documento. Sí es cierto que ha habido ahí una pequeña modificación de la doctrina del Tribunal Supremo permitiendo nulidades parciales, pero que apenas ha sido aplicada. De hecho, en la propia doctrina del Tribunal Supremo es que la falta de un informe sectorial prácticamente contamina la totalidad del plan general. Por tanto, esta es una grave dificultad que tenemos. Se han presentado ya un anteproyecto de ley en su momento y luego un proyecto de ley, pero que finalmente no han fraguado por desgracia. Sinceramente, son normas, las dos, que me parecieron de una magnífica calidad técnica y que necesariamente pues, hay que introducir seguridad jurídica en el urbanismo. Bueno, durante esta exposición, pues voy a hablar fundamentalmente de unos conceptos básicos. Obviamente, pues quiero que tengáis claro, no me confundáis, por favor, la ordenación territorial con la ordenación urbanística, tampoco lo que son las clases de suelo con las categorías de suelo, con lo que es la calificación, no confundir edificabilidad con aprovechamiento. Tampoco a nivel del aprovechamiento, pues no confundir el aprovechamiento objetivo real del aprovechamiento susceptible de apropiación o del aprovechamiento tipo. Estamos hablando, pues, en este caso, de palabras de gestión como una exigencia de la equidistribución de beneficios y cargas, que siempre es un mecanismo igualador entre los propietarios afectados desigualmente por la propia lotería del planeamiento y sobre todo, bueno, pues voy a explicaros para que tengáis una idea cómo es el proceso de transformación del suelo y sobre todo, pues una clase rápida de formación de analista de suelo. Es decir, cuando yo tengo un suelo, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo primero que tengo que analizar? Y a partir de ahí, bueno, pues os iré un poco explicando cómo es este proceso. Obviamente, en urbanismo siempre tiene mucha importancia la información gráfica y luego la información escrita o normativa. Bien, voy a compartir la PPT, espero no tener problemas y a partir de ahí pues ya empezamos la exposición de la PPT, ¿no? Me imagino que se ve bien, ¿no? Ahora se ve, no sé, Jorge, si querrías ampliarla, con Sí, voy presentación a desde el enviarla. principio o lo quieres presentar así. Vamos a ver, sí, vamos a darla desde el principio para ver si se ve mejor. ¿Qué tal se ve ahora? Yo creo que se ve bien. Vale, perfecto. Bueno, pues Gracias. vamos continuando, ¿no? Eh, Bien, ¿qué es esto del urbanismo? Vamos a ver, aquí únicamente, bueno, pongo en primer lugar un diccionario de la Real Academia Española, bueno, pues del conjunto de conocimientos relativos a la creación, desarrollo, reforma y progreso según conviene a las necesidades de la vida humana. Bien, tenemos también una definición del Tribunal Constitucional en el que hablaba de que el urbanismo como un sector material susceptible de una atribución competencial alude a la disciplina jurídica del hecho social o colectivo de los asentamientos de población en el espacio físico, lo que en el plano jurídico se traduce en la ordenación urbanística como objeto normativo de las leyes urbanísticas. El contenido que acaba de enunciarse se traduce en la fijación de lo que pudiéramos llamar políticas de ordenación de la ciudad, en tanto en cuanto que mediante ellas se vienen a determinar el cómo, cuándo y dónde deben de surgir o desarrollarse los asentamientos humanos y a cuyos servicios se disponen de técnicas e instrumentos urbanísticos precisos para lograr este objetivo. Bien, en definitiva, vamos a ver, el urbanismo lo que hace es ordenar la estructura del término municipal de un municipio, ¿no? En ese sentido, tiene una función básica, que es la clasificación y categorización del suelo, luego la calificación del mismo, pero en definitiva tiene diferentes
una serie de objetivos. Por un lado, regular cómo es el proceso de transformación urbanística, es decir, cómo transformo ese suelo rústico en un suelo ya dotado de todo tipo de infraestructuras de urbanización que haga que el suelo sea finalista, es decir, sea apto para un acto edificatorio. Previamente tiene que haber una obra de urbanización, pero también regula la preservación del medio ambiente, la preservación de esos espacios que queremos que no sean urbanizados. También regula lo que es la preservación del patrimonio arquitectónico de la ciudad, ¿no? Luego también regula pues, todos los deberes relacionados con lo que es la conservación, la rehabilitación del edificado, y estos son, por así decirlo, estas funciones básicas o fundamentales. No hay que olvidar que el urbanismo siempre es una función pública, en cuanto que tiene objeto la ordenación, programación, dirección, supervisión y control, y en su caso, pues regular esas reglas de utilización y uso del suelo a través de la planificación, la transformación urbanística del suelo. Ello pues, va a requerir gestión urbanística, cumplir las obligaciones básicas urbanísticas, como es, por un lado, urbanizar, realizar las cesiones de suelo público para el ayuntamiento, así como una cesión de un porcentaje del aprovechamiento al ayuntamiento, puesto que hay un principio que se extrae de la propia Constitución, que es la legítima recuperación de parte de las plusvalías derivadas de la urbanización, y luego, muy importante, la distribución de beneficios y cargas y la gestión de la urbanización. Aquí os he puesto una fotografía. Simplemente creo que a veces de una forma visual nos permite comprender mucho mejor las cosas. Esto es un suelo ya urbanizado. Si os preguntaran, ¿esto es un suelo rural o urbanizado? Evidentemente está urbanizado. Podéis apreciar toda la existencia de los viales, el encintado de aceras, y por debajo de esos viales ya hay toda una red de infraestructuras como la acometida eléctrica, el abastecimiento de agua, la evacuación de agua, el gas, teléfono, con lo cual los propietarios de esos suelos dentro de cada una de las manzanas van a poder edificar. Aún me vais a preguntar, bueno, ¿y qué podrá edificar? Pues bien, para ello tendremos que ver el plan parcial correspondiente, ver qué calificación se le ha atribuido a cada una de estas manzanas y verificar bien en el propio plan parcial o en ocasiones por remisión al plan general qué norma zonal o qué normativa vamos a poder aplicar. Esa norma zonal nos va a decir cómo parcelar, cómo colocar el volumen edificatorio dentro de la parcela, y algo muy importante también, el régimen de usos que voy a poder implantar en esa edificación. Ay, perdón. Bien, el urbanismo en un sentido amplio es el arte de ordenar las ciudades, comprende el ámbito territorial de un término municipal. Por tanto, como aquí os pongo en una fotografía de la Comunidad de Madrid con toda la delimitación territorial de los 179 municipios, debéis de tener claro que la ordenación urbanística del ayuntamiento solamente afecta a lo que es el interior del término municipal, ¿no? Y luego he querido poneros una fotografía aquí a la derecha. Esta es una fotografía desde el Monte del Gurugú, de Alcalá de Henares, mi ciudad, mi querida Complutum, simplemente para significar algo que es importante. Cuando se ordena la ciudad, estamos hablando tanto del espacio urbanizado como del espacio no urbanizable, sea común o protegido. Aquí, como podéis ver, se puede apreciar claramente lo que es el borde de la ciudad, y toda esta zona sur, por ejemplo, es una zona que está protegida porque por ahí transcurre el río Henares. Por tanto, la calidad de la vida urbana no solamente está en lo urbanizado, en la presencia de equipamientos. Cuando creamos un nuevo barrio a través de una operación de ensanche, dotándole de unos equipamientos, unas infraestructuras, obviamente la vida de un barrio, uno va a depender pues un equipamiento deportivo, un equipamiento religioso, un equipamiento asistencial, etcétera, ¿no? Lo que hace en definitiva posible y tener una vida urbana de calidad, pero también esos espacios que se preservan del proceso urbanizador, como es el campo. Para mí es una idea que es importante, ¿no? Por tanto, el plan general mm, no solamente protege el patrimonio arquitectónico existente, sino también el medio ambiente. De hecho, actualmente, casi el paradigma que tenemos actualmente del urbanismo, a diferencia del pasado, que a lo mejor pudieron ser criterios de higiene, hoy en día es la sostenibilidad, ¿no? Y el suelo como un recurso fundamental en este sentido. Bien, con estas diapositivas también quiero un poco comentar un tema. Es decir, las ciudades no son fruto
de una planificación previa. Hay alguna que sí. Es el caso, por ejemplo, de Tres Cantos en Madrid, que se le llama la ciudad probeta, donde el plano fue anterior a la propia materialización de la ciudad. Pero lo cierto es que lo que es la forma urbana de las ciudades obviamente depende de contextos históricos las ciudades pues al final es lo que tenemos heredado de la propia historia y la idiosincrasia de los asentamientos que han tenido lugar en la misma. Y esa historia, esa política, esa sociología, esa religión, obviamente marcan lo que es la forma de las ciudades. Eh, por ello, bueno, he querido poneros varios ejemplos, por ejemplo, de ciudad antigua. Aquí, por ejemplo, a la izquierda tenéis el plano de Mileto. Podéis apreciar la ágora, pues como la plaza de las ciudades-estados, de las polis de Grecia, donde se congregaban los ciudadanos, como un espacio abierto, un centro comercial, mercado, cultura, política de la vida social y de los griegos. Y este plano es de Hipódamo de Mileto, al que se le considera un teórico de la habitat urbana y el inventor de la retícula y padre del urbanismo. Él privilegiaba fundamentalmente la funcionalidad, planificó la polis primando la simetría. Este es el trazado hipodámico y este plano, por así decirlo, pues es del año 479 antes de Jesucristo, en el que se le encargó la reconstrucción de la ciudad de Mileto saqueada y destruida por los persas. Por tanto, quedaros un poco con este tipo de retícula. A la derecha os he puesto un ejemplo de ciudad romana, obviamente con su correspondiente decumanus, que eran todas esas vías con una orientación este-oeste, el cardo con una orientación norte-sur, luego tenía pues el cardo maximus o el decumanus máximo, y en el punto de intersección de ambas nos encontramos con el foro como punto de intersección. Ahora bien, ahora ya os pongo, por ejemplo, un ejemplo de ciudad musulmana. Podéis apreciar cómo la retícula es totalmente distinta, no tiene nada que ver con la simetría de las retículas anteriores y ello en buena parte pues, se justifica por la importancia que el Islam otorga a lo que es la intimidad del hogar. Por tanto, estamos viendo pues, una retícula curva y numerosos fondos de saco. Esta en particular pues, es una fotografía de Córdoba. O también os he puesto un ejemplo de ciudad medieval, y aquí me paro, porque podríamos seguir poniendo pues, ejemplo de ciudad renacentista, del barroco, o luego pues, diferentes tipos de barrios experimentales, como el de Arturo Soria, la ciudad jardín de Lesworth, etcétera, etcétera. Pero es un poco, la idea es transmitiros que al final el urbanista trabaja con una ciudad que es la heredada y que esa forma urbana pues depende de circunstancias fundamentalmente de cómo ha sido la historia, ¿no? En una ciudad medieval, obviamente, pues tenía una gran importancia lo que es la fortaleza como lugar de refugio de los ataques, el mercado como lugar de venta de las cosechas, el castillo, las murallas. A la derecha, pues tenéis una foto de lo que es Aranda de Duero o, bueno, pues una definición de Alfonso X el Sabio que definía la ciudad como el lugar cerrado por los muros en los que se encuentran los arrabales y lo edificado que se tiene en ellos. Bueno, para empezar un poco del urbanismo, pues tenemos que partir de la Constitución española. Vuelvo otra vez a insistir en la idea de que es una competencia exclusiva de las comunidades autónomas, la ordenación del territorio, el urbanismo y la vivienda. Y luego, en el artículo 149, ofrece el título competencial fundamental que legitima pues, al Estado para dictar la ley del suelo que tenemos actualmente vigente. Es un texto refundido del año 2015 y en el que fundamentalmente es un título del que está tirando mucho el Estado. Ahora recientemente ha dictado también una ley con relación a la vivienda y que es la regulación de lo que son las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de derechos y el cumplimiento de deberes constitucionales. Esto no son bases, lo que son condiciones básicas, es decir, el contenido primario y fundamental de ese derecho. Luego, dentro de la Constitución, pues tenemos los principios rectores de la política social y económica. Obviamente, en el artículo 45 se hace referencia a disfrutar o tener la posibilidad de un medio ambiente adecuado y luego a la utilización racional de todos los recursos naturales y uno de ellos
es el suelo. En el artículo 46 tenemos todo lo referente también a lo que es la protección del patrimonio histórico, cultural y artístico. Evidentemente, a través del planeamiento es el documento del catálogo el que fundamentalmente nos va a determinar el régimen de intervención sobre este tipo de patrimonio. El catálogo obviamente tiene que incorporar el contenido previo de otros registros de patrimonio histórico y luego tiene la posibilidad adicional de proteger otro tipo de bienes que no estuvieran previamente protegidos por la comunidad autónoma. Y en el artículo 47, pues se nos habla del derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada y también la regulación del uso del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. Bueno, ahí se puede hablar pues, del cambio de los criterios de valoración operados a partir de la ley del suelo del año 2007 eh, y bueno, esa inversión, por ejemplo, de la curva de valoración con relación al suelo urbanizable, donde proscribe por completo el tener en cuenta el aprovechamiento urbanístico porque entiende que es una expectativa que uno no patrimonializa. Creo que es un planteamiento, en fin, bastante discutible, ¿no? Bueno, y luego, por supuesto, la comunidad pues, participa en las plusvalías que genera la acción urbanística de los entes públicos. ¿Cómo se traslada esto en el urbanismo? Pues obviamente en esa cesión fundamentalmente de un porcentaje del aprovechamiento que puede ser, está establecido con carácter genérico en el artículo 18.1b del texto refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana del 2015 del Estado, que es un porcentaje entre el 5 y el 15% con la posibilidad de poder ser incrementado hasta un 20%. Es curioso porque, por ejemplo, en el texto refundido de la Ley del Suelo estatal, se procuró muy mucho el no utilizar palabras urbanísticas para que no fuera declarado inconstitucional. Y el aprovechamiento urbanístico pues, lo define constantemente como edificabilidad media ponderada, que es lo que es. Si bien, desde mi punto de vista, edificabilidad es una palabra con más connotaciones, incluso urbanísticas, que la propia palabra aprovechamiento, ¿no? Bien, una vez visto esto, bueno, por supuesto, tenemos que hacer referencia a la sentencia de 20 de marzo del 97. No le otorga al Estado ningún título competencial cuando no tiene título competencial y, por tanto, ante una competencia exclusiva de la comunidad autónoma, no puede regular la materia ni como normativa supletoria ni reformar la dictada en el pasado. Bien, esta sentencia prácticamente derogó 2/3 del texto refundido del 92. Con lo cual, al derogar incluso la propia disposición derogatoria, supuso la reviviscencia del anterior texto refundido del año 1976, en el que ahí lo tenemos conjuntamente con los reglamentos de desarrollo del año 78 de planeamiento, disciplina y de gestión urbanística, que son, si se me permite la expresión, pues momias, puesto que el Estado no puede modificarlas, si bien pueden ser de aplicación supletoria frente a en defecto de lo que es la legislación autonómica. Bien, reconoce al Estado la fijación de esas condiciones básicas. Claro, aquí es donde llega un poco el problema. ¿Quién define los límites de lo que es la condición básica de la propiedad del suelo, ¿no? Y luego la legislación urbanística del Estado obviamente tiene que respetar la normativa estatal. Bien, lo que quiero simplemente es que tengáis una panorámica de cuáles son las materias que regula el Estado en su texto refundido de la Ley del Suelo y luego veremos una ley urbanística en concreto para ver cuáles son las materias que en definitiva regulan las comunidades autónomas, ¿no? Si cogéis el texto refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, pues tiene unas disposiciones generales, estableció una serie de estatutos básicos, el del ciudadano, el de la iniciativa y participación en la actividad urbanística, el estatuto jurídico del derecho de la propiedad del suelo y el estatuto jurídico de la promoción de las actuaciones urbanísticas. Luego reguló bases del régimen del suelo, reglas procedimentales comunes y normas civiles, el informe de evaluación de edificios, la cooperación y colaboración interadministrativas, muy importante las valoraciones. Las valoraciones son una competencia exclusiva siempre del Estado. Por ejemplo, en materia de expropiación forzosa es competencia exclusiva del Estado y las valoraciones, puesto que es la principal garantía del contenido de la propiedad del suelo, si se me expropia, que los criterios de valoración únicamente es competencia exclusiva del Estado. Luego los supuestos de expropiación forzosa y de responsabilidad patrimonial. Luego, pues, mecanismos de la función social de la propiedad y gestión del suelo, la venta y sustitución forzosa, los patrimonios públicos del suelo, el derecho de superficie. Sabéis que la función social de la propiedad no es un límite externo, sino que entra dentro de lo que es la propia configuración de la propiedad y, bueno, y una serie de disposiciones sobre el registro de la propiedad.
¿Qué hace una comunidad autónoma? Obviamente, bueno, pues me he fijado, por ejemplo, en la ley del suelo de la Comunidad de Madrid, aunque prácticamente todas las leyes urbanísticas pues, son muy parecidas entre sí, ¿no? Obviamente establece el régimen urbanístico del suelo. Aquí hay un pequeño cambio. Vamos a ver, en el texto refundido de la ley del suelo se generaron unas nuevas palabras, por así decirlo, que eran las situaciones básicas del suelo, la situación de suelo urbanizado y de rural, al cual se le anuda directamente un régimen jurídico y unas curvas de valoración, es decir, unos criterios de valoración. Tradicionalmente siempre el régimen de derechos y obligaciones del propietario del suelo, por cierto, deja de ser un derecho el urbanizar y se empieza a configurar como una facultad a partir de la ley del 2007, siempre ha estado tradicionalmente vinculado con lo que es la clasificación del suelo. Las clases de suelo siempre han sido el urbano, el urbanizable, ese espacio susceptible de poder ser urbanizado, y el no urbanizable. En el caso, por ejemplo, de la Comunidad de Madrid, es de protección, aunque lo lógico dentro de esa clase luego tengamos dos categorías, que es el común y el protegido. Bien, luego siempre tienen un apartado de planeamiento urbanístico, luego otro de gestión del planeamiento. Dentro del planeamiento urbanístico siempre os vais a encontrar, por así decirlo, dos escalones. Tenemos un planeamiento urbanístico general, los planes generales y planes de sectorización. ¿Qué es lo que hacen? Marcar el plan general, marcar la estructura de la totalidad del término municipal. Su ámbito es la totalidad del término municipal. El plan de sectorización es con relación a los suelos urbanizables no sectorizados que no tienen una ordenación estructurante y por tanto se le dota de esa ordenación estructurante a nivel de planeamiento general para esa concreta bolsa de reserva, normalmente una vez que ya se hubieran puesto en carga pues, al resto de los sectores de suelo urbanizable sectorizado. Luego tenemos el planeamiento urbanístico de desarrollo, obviamente el plan parcial. El plan parcial aquí es donde ya entra el concepto de la zonificación, la calificación. Luego tenemos los planes especiales de reforma interior, que bueno, son lo mismo que planes parciales de reforma interior para las bolsas del suelo urbano no consolidado. Luego tenemos un complemento de los anteriores en cuanto a la ordenación pormenorizada, como es la ordenación de volúmenes, fundamentalmente, y alineaciones de rasante de los estudios de detalle, y luego tenemos los catálogos de bienes y espacios protegidos. Luego también nos regula pues, el procedimiento administrativo de cómo es la formación, la aprobación y los efectos de estos planes de ordenación urbanística. Bien, una vez que tenemos la planificación completa de un suelo, sea a nivel estructurante y a nivel pormenorizada, pasaríamos a la fase de gestión. Obviamente habría que formalizar la gestión urbanística, muy importante, delimitar las unidades de ejecución, como os explicaré luego, definir cuál es el sistema de actuación para cada unidad de ejecución, que puede ser público o privado. Mayoritariamente suele ser siempre, normalmente, las juntas de compensación. A nivel nacional, desde mi punto de vista, hay como dos grandes modelos, ¿no? Estoy hablando de gestión urbanística. Tenemos prácticamente la totalidad del país que va por juntas de compensación, donde son los propios propietarios del suelo que está delimitado dentro de ese sector, así como propietarios de suelo de sistemas generales, incluidos adscritos, los que se van a encargar de una forma delegada de realizar esta función pública que es de urbanizar. Y luego tenemos los modelos de Castilla-La Mancha y de la Comunidad Valenciana, donde aquí únicamente va única y exclusivamente por la vía del concurso y, sobre todo, a través de los PAIs y de los PAUs, respectivamente, y de la designación de un agente urbanizador. Bien, otra cuestión de lo que es la ejecución del planeamiento, obviamente, es la equidistribución de beneficios y cargas, que tienen dos técnicas, una fundamentalmente a través de las áreas de reparto y que opera a nivel de planeamiento general, y luego la reparcelación, que opera a nivel ya de unidad de ejecución. Los sistemas de gestión de las unidades de ejecución, pues tenemos compensación, cooperación, cooperaciones públicas y la administración, si bien luego pasa la factura a los propietarios, el sistema de expropiación en el que se expulsa de inmediato a lo que son los propietarios para lo que es la gestión del ámbito, es la propia administración quien se queda los terrenos y luego va a proceder a la gestión urbanística y a la urbanización de los mismos. Y luego, bueno, pues tenemos también todo lo referente a una vez ya edificado, pues la conservación, bueno, perdón, la conservación de la urbanización, que normalmente son los propios propietarios, pero, perdón, es la administración, una vez que recepciona la urbanización, la que se encarga de la conservación, pero en ocasiones a través de la propia norma jurídica, es decir, del propio plan parcial o plan general, es una función que se asigna a los propios propietarios del suelo. Luego tenemos también la expropiación forzosa como una herramienta de
de gestión urbanística. Bueno, y luego tenemos todo lo referente a la intervención municipal, régimen de licencias, la conservación, la rehabilitación, los instrumentos de incidencia en el mercado inmobiliario, patrimonio públicos de suelo, derecho a superficie, tanteo, retracto. Y luego, muy importante, la disciplina urbanística, la inspección urbanística por parte de la comunidad autónoma. Y cuando hay algún problema, normalmente va a dar lugar a la apertura de dos expedientes. Uno, de protección de legalidad urbanística, es decir, cómo vamos a restablecer la legalidad urbanística, que en muchas ocasiones es a través de la vía de la demolición, y luego está el estrictamente pues, sancionador en cuanto que se haya podido cometer una infracción urbanística y hay que imponer su sanción. Bien, vamos a ver. Si sois analistas un poco de suelo, lo primero que debemos de tener en cuenta en un suelo es, en primer lugar, la ordenación territorial de la comunidad autónoma. Es decir, esta es una competencia que tiene la comunidad autónoma, normalmente a nivel de la propia comunidad autónoma, tiene la escala de la propia comunidad autónoma, mientras que la ordenación urbanística es el término municipal del ayuntamiento y que, ojo, tiene una jerarquía prevalente la ordenación territorial sobre la urbanística del municipio. Con lo cual, lo primero que tenemos que hacer es verificar que ese suelo no tiene problemas desde una perspectiva de la ordenación territorial de la comunidad autónoma. Como sabéis, es una planificación en el territorio de la política económica y medioambiental. Aquí simplemente os he puesto un ejemplo, por ejemplo, de Baleares. Su ley de ordenación territorial es del año 2000. Esta se articula a través de directrices de ordenación territorial, planes territoriales insulares, planes directores sectoriales o planes especiales de ordenación territorial. Y tenéis el plan territorial pues, insular de Mallorca. Aquí a la izquierda, o también os he querido poner otro ejemplo de ordenación territorial, pero en este caso de lo que es el litoral costero. Es el plan de ordenación del litoral de Galicia. Este concretamente pues, está aprobado por un decreto de 10 de febrero del 2011 y lo que hace y que puede afectar a la ordenación urbanística de las zonas del litoral hasta el punto de que puede conllevar incluso una desclasificación de suelo. Este plan, bueno, pues tiene sus correspondientes planos y tiene su correspondiente normativa. Y a la derecha simplemente os he querido poner como un ejemplo, pues, por ejemplo, el Plan de Ordenación Territorial de Andalucía, aprobado por decreto de 28 de noviembre del 2006, que es un instrumento de ordenación integral del territorio andaluz y que orienta las planificaciones y actuaciones públicas a futuro. Ahí, bueno, pues tiene una serie de ejes, como son el sistema de ciudades, los sistemas de articulación regional, de transporte, de telecomunicaciones, energético, hidrológico, hidráulico o un sistema de protección del territorio, de prevención de riesgos o de patrimonio territorial. Bien, una vez que hemos despejado que efectivamente no tenemos problema con lo que es la ordenación territorial, si el suelo que vamos a analizar está próximo a infraestructuras públicas, debemos de tener en cuenta con lo que son las zonas de protección. En este caso, os he querido poner, bueno, pues una fotografía de una carretera. Como sabéis, tiene marcadas una serie de zonas, como es el dominio público para la conservación y explanación. Tiene una zona de servidumbre donde no se permiten ni obras ni usos. Luego una zona de afección, que sí que se permiten obras y usos, pero con la previa autorización de carreteras. Y una línea límite de edificación que en ningún caso te permite la construcción. Estas distancias se hacen en atención a la categoría de vía. Si estamos ante unas autopistas o autovías, serán las que quedan reflejadas en la parte de la derecha, o si estamos ante carreteras multicarril o convencionales, lo que es la parte de la izquierda. Y empiezan a computar todas ellas a partir de la arista exterior de explanación, que es ese punto de intersección entre el talud, el desmonte, el terraplén y el terreno natural, salvo la línea de edificación que va desde lo que es estrictamente la calzada. En la parte de la derecha, simplemente también como un ejemplo, a nivel de ferrocarriles, donde se diferencia entre si el suelo es urbano o no urbano, con un dominio público, una zona de protección donde en todo caso deberemos de contar con la autorización del administrador de infraestructuras ferroviarias, el ADIF, y luego también pues tiene un límite de edificación donde queda prohibida la construcción. Abajo tenemos lo que son las costas, igualmente tenemos la servidumbre de tránsito de 6 metros, luego tenemos la servidumbre de protección, como se puede apreciar, de 20 metros y bien ampliable hasta 100 metros, y luego una zona de influencia que puede ser hasta 500 metros, donde se legitima, en este caso la administración sectorial de costas, pues reservas de terreno para el establecimiento de aparcamientos, con lo cual, si estamos en un terreno cerca también de la costa, debemos de tener muy en cuenta el deslinde correspondiente de ese tramo de costas y posiblemente pues tener que hacer alguna consulta a demarcación de costas.
Si estamos próximos a un río, pues obviamente pues también tenemos nuestros márgenes de protección. Tenemos la zona de servidumbre de 5 metros, donde no se permiten ni árboles ni construcciones. Y luego tenemos una zona de policía de 100 metros, donde siempre pues, va a requerir autorización del organismo de Cuenca, ¿no? Luego también os he puesto un ejemplo, las vías pecuarias. Hay que tener en cuenta si estamos en ellas o no. Lo normal es que el planeamiento urbanístico lo incorpore, pero no siempre ocurre así, ¿eh? Con lo cual hay que tener mucho cuidado si estamos construyendo en una vía pecuaria. Obviamente, bueno, pues está la cañada, el cordel, vereda, que tienen diferentes tipos de ancho, etcétera. Luego, por ejemplo, también os he querido poner aquí un ejemplo. Si estamos en zonas cercanas a infraestructuras aeroportuarias, pues tenemos las servidumbres aeronáuticas, las servidumbres radioeléctricas. Ahí, como podéis ver, pues la línea roja sería la servidumbre aeronaves y la línea azul la servidumbre del aeropuerto. O, por ejemplo, si pretendemos construir o edificar cerca de una instalación militar de defensa nacional, pues ser conscientes de que hay zonas de interés para la defensa nacional, zonas de seguridad que no permiten en un espacio actos edificatorios. A su vez, pues dependiendo del tipo de instalación militar, distingue entre zona próxima y zona lejana. Y luego tenemos zonas con limitaciones de acceso a los extranjeros. Bien, una vez despejada esta segunda variable, es decir, que estoy afectado por franjas de protección de la infraestructura pública, ya nos vamos estrictamente a lo que es el urbanismo. Mirad, os he puesto aquí a la izquierda un dibujo porque yo creo que al final esto es lo que me permite comprender, ¿no? Me tengo que ir al planeamiento general del municipio, o sea, plan general o normas subsidiarias. Aquí a la derecha os he puesto, por ejemplo, el plano de clasificación y de estructura orgánica que tiene el municipio de Madrid y a la derecha, pues una fotografía para que lo podáis ver, ¿no? ¿Qué hace el plan general? Y me voy a utilizar el lector. El plan general, tenemos una serie de categorías regladas. Obviamente, todo lo que está lo urbanizado es el suelo urbano consolidado, pero dentro de este tejido urbano se pueden configurar operaciones de reforma interior. Aquí, por ejemplo, os he pintado tres. Estas serían suelo urbano no consolidado. Por tanto, clasificación suelo urbano, categoría no consolidado. Luego tenemos también como una categoría arreglada el suelo no urbanizable protegido. Aquí os he querido poner, por ejemplo, un río, aquí un monte catalogado de utilidad pública, con lo cual es un suelo no urbanizable protegido. Y luego este resto de suelo que se estima como inadecuado para un proceso de urbanización sería el suelo no urbanizable, clasificación y categoría común. Y luego tenemos el suelo urbanizable y dentro del suelo urbanizable dos categorías. El sectorizado, porque ya lo hemos sectorizado, como podéis apreciar, sector 1, sector 2 y sector 3. Y luego el suelo urbanizable no sectorizado, en el que este lo podemos sectorizar en el futuro mediante un plan de sectorización o lo que eran los programas de actuación urbanística anteriores en la normativa anterior del Estado, donde viene a ser un suelo de reserva y que normalmente se pone en carga una vez que se hayan puesto en carga las bolsas de suelo ya ordenadas y sectorizadas. Si nos trasladamos a la parte de la derecha, pues mirad, el color amarillo sería el suelo urbano. Cuando se redactó el Plan General de Madrid en el año 97, estaba vigente el texto refundido del 92 y por tanto no diferenciaba entre las categorías de urbano, de consolidado y no consolidado. Luego todas estas bolsas de color azul oscuro, estos son los sistemas generales, esas infraestructuras de carácter general que necesita el propio funcionamiento del municipio de Madrid. Y luego aquí en colores, pues vamos a tener, por ejemplo, el suelo urbanizable. En este caso se dividió en tres cuatrienios. Había una idea de la programación en el tiempo por parte de la administración pública de espacios temporales en los que se tenían que poner en carga o en urbanización esos espacios. Por ejemplo, este de aquí es del primer cuatrienio, los primeros 4 años, este de aquí es del segundo cuatrienio, o este de aquí es de un tercer cuatrienio. Y luego, por ejemplo, aquí, como es el caso de Valdebebas, esta zona es de la ciudad aeroportuaria de Valdebebas, pues tenemos lo que es un suelo urbanizable, no programado, no sectorizado, que vendría a ser esta categoría de suelo, ¿no?
Bien, lo otro que hace el plan general son los sistemas generales o redes generales de la ciudad, ¿no? Aquí os he sacado del SIT de la Comunidad de Madrid, pues cuáles son todos estos sistemas generales que tiene el municipio de Madrid, o aquí a la derecha pues os he puesto el plano de sistemas generales que vendría a ser esa estructura fundamental que tiene Madrid. Los sistemas generales tienen vocación de dar servicio al conjunto de los ciudadanos. Por ejemplo, os voy a poner aquí un pequeño ejemplo a ver, el puntero láser. Esto, por ejemplo, es el Retiro de Madrid, ¿no? ¿Por qué? Porque el Retiro, al igual que la ciudad universitaria, no tiene vocación de ser utilizada por los ciudadanos de ese barrio, sino obviamente por todos los ciudadanos del municipio de Madrid. Bien, aquí os pongo fotografías de ejemplos. Aquí tenéis, por ejemplo, la Gran Vía. La Gran Vía, obviamente, es utilizada por todos los ciudadanos de Madrid, es un sistema general. También os adelanto que la apertura de este vial fue gracias a una herramienta, un instrumento como es la expropiación forzosa. Aquí tenemos un parque, el Parque de Berlín, que tiene vocación de ser utilizado por los ciudadanos de Madrid. Aquí tenemos la Facultad de Medicina. Obviamente, los estudiantes proceden de cualquier parte del municipio de Madrid, o aquí una depuradora, que son unas infraestructuras que están al servicio del conjunto de todos los ciudadanos de Madrid, independientemente del distrito en el que vivan. Bien, vamos a ver una idea que quiero que tengáis claro, y ya un poco empezamos a hablar de la transformación urbanística, es que en el urbanismo fundamentalmente hay dos tipos de operaciones. Tenemos por un lado las operaciones de ensanche y las operaciones de reforma interior. Este, por ejemplo, que os he puesto aquí a la izquierda, pues es el plan, obviamente son planos antiguos. Este primero es de 1860, es el Plan Castro de Madrid, donde en aquel momento Madrid tenía 270.000 habitantes y se hizo una planificación de crecimiento de la ciudad, fundamentalmente pensando en un desarrollo con una previsión de 100 años para que llegara y duplicara la población a 470.000 habitantes. Fundamentalmente, como podéis ver, las retículas de la derecha, bueno, pues se contemplaban manzanas, fundamentalmente para edificar 5 plantas más ático, se afectaron 2.000 hectáreas. Y en definitiva, bueno, pues era un momento pues, de demanda del alojamiento de la clase trabajadora. A la derecha os pongo el caso de Barcelona. El caso de Barcelona igualmente es simultáneo en el tiempo, 1860. Aquí sí que tiene una peculiaridad. Barcelona era una plaza fuerte, tenía un recinto amurallado de 6 kilómetros y hubo un momento que ya por razones higiénicas, puesto que se generaban epidemias, era necesario que creciera la ciudad. Y aquí pues, se impuso al Ministerio de Fomento, impuso a Ildefonso Cerdá con su plano topográfico del Llano de Barcelona frente al ayuntamiento, que en aquel momento pues, hizo un concurso que ganó don Antonio Rovira pues, para planificar el desarrollo de la ciudad. Como podéis ver, pues las zonas de las manzanas pues eran fundamentalmente de unos 110 metros cuadrados de lado, si bien con una peculiaridad que es lo que caracteriza todo el ensanche de Barcelona, que están achaflanadas con 45 grados para facilitar o mejorar la visibilidad. Bien, y aquí os lo traslado pues a época moderna, es decir, que tenemos aquí pues, las operaciones de ensanche que tenemos en Madrid, las que tenemos al norte, fundamentalmente pues Arroyo del Fresno, Monte Carmelo, Las Tablas, la ciudad pues, San Chinarro, la ciudad aeroportuaria Valdebebas y luego pues todos los desarrollos del este, pues con los cerros, el Cañaveral, que os lo he señalado ahí en una redondo, los Berrocales, los Aijones, Valdecarros. Aquí en esta fotografía que tenéis a la derecha, veis cómo ya hay una zonificación, ya todos ellos tienen planes parciales aprobados, con lo cual se ha incorporado en el propio dibujo y podéis ver estos colorines que en definitiva son las zonas de calificación. Bien, aquí en la derecha os he querido poner pues lo que es el esquema indicativo a nivel de ordenación estructurante que tiene el cañaveral, como podéis ver aquí a la derecha, y aquí abajo ya es el efecto de lo que es un plan parcial con una calificación, donde ya estamos atribuyendo usos diferentes en manzanas lucrativas y no lucrativas. Aquí está especificado todos los diferentes usos y esto pues va acompañado con lo que son unas ordenanzas que nos van a dar como parcelar, construir y el régimen de usos a implantar en la edificación. Pero es un poco para que vayáis teniendo idea de que tenemos por un lado lo que es la ordenación estructurante a nivel de plan general y luego una ordenación pormenorizada a nivel de plan parcial.
Estos son ya ejemplos de operaciones de reforma interior. Os he querido poner dos. Una, el APR, Área de Planeamiento Remitido de la prolongación de la Castellana. Aquí ya hay una simulación. Esto vendría a ser esta parte de aquí, de ya una simulación con lo que es la edificación. O también la parte de la derecha es otra operación de reforma interior a través de un APE. Esto significa que ya hay una ordenación pormenorizada en el propio plan general, que es el nuevo MAU Calderón, que lo más llamativo, obviamente, bueno, pues es la desaparición del estadio de fútbol con una zona verde y luego también el soterramiento de lo que es la M30. Bien, aquí os he querido poner pues todas las bolsas, tanto de operaciones de reforma interior como de ensanche que hay en el municipio de Madrid. Bien, ahora vamos a lo que son las etapas de transformación urbanística. Bien, ¿qué es lo que tenemos en primer lugar? Un planeamiento. Os he querido poner aquí en este círculo el cañaveral, donde como se puede apreciar en la propia fotografía, pues ya está ejecutada la urbanización, ya se han creado las calles, los viales, y lo primero que tenemos que tener es esa ordenación estructurante a nivel de una ficha de plan general. ¿Qué nos dice una ficha de plan general? Muy rápido, pues fundamentalmente la superficie del ámbito, con la superficie de los sistemas generales internos, sistemas generales externos, nos habla de la edificabilidad, nos habla también de lo que es la iniciativa de planeamiento, en este caso es privada, que la prioridad en el planeamiento segundo cuatrienio, nos habla del sistema de actuación que es compensación, serán los propios propietarios, y también nos habla de parámetros ya de equidistribución. Está en el área de reparto del segundo cuatrienio con un aprovechamiento tipo del 0,36, aprovechamiento tipo que está relacionado o está referido al residencial vivienda libre, ¿no? Y luego, pues, cuáles son los objetivos a desarrollar en el plan parcial y finalmente los márgenes, unos márgenes de edificabilidad, dependiendo si es vivienda libre, VPT, VPO, oficina, resto terciario, industria tradicional, parque industrial y dotacional privado. Y aquí sería pues el plan parcial con sus correspondientes zonas de ordenanza, ¿no? Esta sería la ficha a nivel de ordenación estructurante del plan general. Y esta sería pues el resultado del plan parcial, ¿no? Como podéis ver, está ya urbanizado, incluso en algunas manzanas se puede apreciar que ya todo esto está edificado, ¿no? Esto, por ejemplo, que está por aquí, es la vía, esta estaría fundamentalmente, esta es la avenida del Este, toda esta parte de aquí. Y esta obviamente pues es la M45, la delimitación que da por aquí. Esto obviamente es toda una zona de polígono industrial, etcétera. Esto es zonificar, esto es calificar. Por tanto, no confundamos calificar con clasificar suelo. Veis, aquí tenéis todo lo que son las zonas de ordenanza y aquí he sacado simplemente el índice de la normativa del plan parcial, donde aquí nos va a dar, dependiendo de dónde estemos, todas esas condiciones para trabajar sobre esa parcela. Bien, una vez que tenemos la planificación, ordenación estructurante y pormenorizada, nos vamos a la gestión urbanística. ¿Qué hay que hacer? Definir la unidad de ejecución y el sistema de actuación. Os he querido poner el ejemplo del ensanche de Vallecas porque yo creo que es muy llamativo y la verdad es que viene muy bien para explicar conceptos. El ensanche de Vallecas tiene 7.299.400 metros cuadrados con los sistemas generales interiores y exteriores. Por ejemplo, aquí podéis ver que hay un sistema general exterior, que es todo este vial que se encuentra aquí, ¿no? Obviamente, esto es inmanejable desde una perspectiva de gestión urbanística, con lo cual, si se me permite la expresión, lo troceamos en 6 unidades de ejecución, que son las que os he puesto aquí a la derecha, y ya dentro de cada unidad de ejecución se constituirá, si tenemos un sistema de compensación, como así ocurrió, la correspondiente junta de compensación, se aprobó el proyecto de urbanización que me va a decir el coste que tiene esa urbanización, dato muy importante porque luego en el proyecto de reparcelación, que es un documento que se inscribe en el registro de propiedad, las parcelas de resultado, un dato que tienen es la afección urbanística y por tanto tenemos que conocer ya los costes y va a aparecer ese dato de afección urbanística con publicidad frente a terceros dentro del propio registro de la propiedad, ¿no? Luego, bueno, aquí os he puesto lo que son las zonas de calificación, residencial colectivo, unifamiliar, oficina, comercial, y luego también os he sacado pues, del índice de la normativa del plan parcial del ensanche de Vallecas, pues el índice de las correspondientes ordenanzas.
Si tenemos compensación, deberemos aprobar las bases y estatutos de la Junta de Compensación. En definitiva, definir la unidad de ejecución y el sistema de actuación. Luego tenemos el proyecto de urbanización, luego tenemos un proyecto de reparcelación. Este es un documento que lo elaboran los abogados con los arquitectos, donde podéis ver que tenemos una realidad fundiaria o de propiedad ex ante el planeamiento y ex post del planeamiento parcial, ¿no? Con la zona de calificación. Con lo cual, este es de fincas de aportación, fincas de resultado, luego hay un plano que se superpone en ambas y luego, bueno, pues se realizan una serie de fichas, tanto de la finca de aportación como de las fincas de resultado, y este documento, conjuntamente con la cuenta de liquidación provisional, muy importante, este se inscribe en el registro de la propiedad. ¿Qué puede ocurrir también? Que tengamos que tramitar un proyecto de expropiación porque puede haber un propietario que no quiera adherirse voluntariamente al sistema de actuación y, por tanto, tendremos que redactar un proyecto de tasación conjunta, que es normalmente el instrumento que se utiliza como para las expropiaciones urgentes en el ámbito urbanístico. Y luego a la derecha, ¿qué es lo que se va a hacer? Pues obviamente urbanizar, como podéis ver en la fotografía de arriba, y luego posteriormente, ya dependiendo de la norma zonal aplicable a cada una de las manzanas, vamos a poder edificar. Si os fijáis en la fotografía de abajo, pues podéis ver cómo hay tipologías edificatorias que no coinciden. Aquí, por ejemplo, estamos hablando de manzana cerrada. Aquí, por ejemplo, a la derecha estamos viendo que son bloques. Un poco más abajo, pues estamos hablando que son vivienda unifamiliar en hilera, etcétera. Todo esto va a venir determinado dentro de lo que es el plan parcial. Bien, nos vamos a la primera categoría y ya voy muy rápido porque voy muy mal de tiempo. Tenemos el suelo urbano consolidado. El suelo urbano consolidado, obviamente, es el urbanizado cuando estamos en el interior de la ciudad. Os he querido poner simplemente a modo de ejemplo y de forma visual para que conozcáis los 9 tipos de zona de ordenanza, de normativa zonal que tenemos, por ejemplo, en Madrid. Tenemos la norma zonal 1, es el casco histórico de Madrid. Aquí en los planos nos va a aparecer el número 1, con lo cual vamos a saber qué tipo de ordenanza. Y bueno, he querido también pues, poner una fotografía que, bueno, siempre completa lo que es el plano, ¿no? Tenemos aquí, por ejemplo, la norma zonal 2 de protección de colonias históricas, la norma zonal 3 de volumetría específica, la norma zonal 4 de manzana cerrada. Como podéis ver, la edificación se coloca dentro de lo que es la alineación oficial, que es esa línea roja que diferencia entre el espacio público y el espacio privado. Aquí la norma zonal 5 de edificación en bloques abiertos. Aquí tenemos, obviamente, aquí siempre hay retranqueos de la edificación respecto de la alineación oficial. Aquí la edificación en cascos históricos de distritos periféricos. Este es el caso de Funcarral. Luego tenemos la norma zonal 7, edificación en baja densidad, en las que lo que se pretende es una mayor presencia del espacio libre sobre el edificado y una tipología edificatoria aislada. La norma zonal 8 de edificación unifamiliar, con un ejemplo. La norma zonal 9 de actividades económicas, en la zona de Julián Camarillo. Y aquí simplemente os pongo qué tenemos que hacer si estamos ante un suelo urbano consolidado. Es decir, lo primero que tenemos que ver es qué clase y qué categoría de suelo. Si yo, por ejemplo, me encuentro con este solar que está ubicado en la calle de los Astros, me tengo que ir a la información gráfica y normativa. En la información gráfica del Plano de Ordenación Urbanística, el Plan General de Madrid, me dice que esta es la norma zonal, la 5.1, y luego me tengo que ir aquí a las normas, condiciones particulares de la zona 5 para determinar pues, cuál es la parcela mínima, cuál es el frente mínimo de parcela, cómo colocar la edificación dentro de la parcela, es decir, el grado de ocupación sobre y bajo rasante de la edificación sobre la parcela, cuál es la edificabilidad de la parcela, el número de alturas que va a tener la edificación, cuáles van a ser las condiciones de los patios, de construcciones auxiliares, condiciones estéticas, condiciones de fachada y sobre todo la separación, por ejemplo, al ser esta de bloques, la diferenciación o la distancia entre bloques y luego también el régimen de los usos, como podéis ver en la sección tercera, es decir, qué usos se puedo implementar dentro de ese edificio, sea como característico, compatibles, autorizables, que requerirán de una previa tramitación PCUA o actualmente ERIU dentro de lo que es el plan general, etcétera. Bien, luego tenemos el suelo urbano no consolidado. Son esas operaciones de reforma interior. Aquí os he puesto una fotografía para que veáis los diferentes tipos de una API, AP o APR. Este es un APR, estos son APEs.
que son suelos urbanos no consolidados. ¿Cuál es el desarrollo urbanístico? Tener ordenación estructurante a nivel de PJU, plan parcial en ocasiones para completar la ordenación pormenorizada, el estudio de detalle a nivel ya de una parcela o de una manzana, y luego pasaríamos a la gestión urbanística, definir la unidad de ejecución, sistema de actuación, proyecto de urbanización, reparcelación, urbanizar, receptar, urbanizar y edificar. Aquí os he puesto un poco la línea divisoria entre lo que es el plan general y el plan parcial, determinaciones estructurantes y determinaciones pormenorizadas, ¿no? ¿Cuál es la relación entre un plan general y un plan parcial? Pues vamos a ver, criterio de jerarquía, pero también luego un criterio de competencia. Es decir, manda el plan general en lo que es su competencia, pero luego también, si el plan general contiene una ordenación pormenorizada, esta cabría la posibilidad de poder ser alterada a través de un plan parcial, puesto que la ordenación pormenorizada es competencia del plan parcial. Por ejemplo, edificabilidad, aprovechamiento, todo eso es ordenaciones estructurantes que no puede modificar el plan parcial. Pero, por ejemplo, la asignación de una normativa zonal, eso sí que es una determinación pormenorizada que puede ir a través de un plan parcial, ¿no? Bueno, os he puesto un ejemplo, una ficha, en este caso es un API, un área de planeamiento incorporado. Cuando veis esto es que hay una incorporación previa de planeamientos anteriores al Plan General de Madrid, que es del año 1997, y os he puesto simplemente un ejemplo, San Francisco el Grande. Veis como dentro de lo que es el ámbito que va por aquí, 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 pues tenemos tres zonas verdes básicas y luego tenemos una, dos y tres parcelas edificables. Obviamente esto ya está desarrollado, como podéis ver aquí en la derecha, pues ya tenemos las tres zonas verdes, como también las tres edificaciones o las tres parcelas lucrativas que ya están completamente edificadas. Un API, en definitiva, incorpora un planeamiento anterior, que en este caso pues era un estudio de detalle del año 89, que tuvo una modificación en el año 90 y luego hubo un segundo detalle para la parcela número 2 del año 94. Aquí tenemos los APEs, en el propia ficha ya hay una ordenación pormenorizada, veis que hay un deportivo básico y una zona verde básica y abajo pues ya sería una parcela lucrativa y lo que nos da es pues toda la información a nivel de superficies y de edificabilidades. Y esta, bueno, pues ya podéis ver cómo está completamente ejecutada. Tenemos la zona deportiva, la zona verde y aquí abajo pues la parcela edificada donde la verdad es que han metido un buen edificio de por lo menos planta baja más 5 o 6 plantas. Bueno, y luego tenemos una PR que no incorpora la ordenación pormenorizada y remite a un plan de reforma interior, ¿no? En este caso es la operación de cocheras. Como podéis ver, este dibujito lo que viene a indicar es que no hay una ordenación pormenorizada dentro de la misma y bueno, este tendrá que completarse con el plan especial de reforma interior, ¿no? Bien, voy muy rápido. Luego tenemos el suelo urbanizable no sectorizado. Simplemente la gestión urbanística es igual, nada más que como no tiene una ordenación estructurante a nivel de plan general, le tenemos que dotar de esa ordenación estructurante. ¿Cómo? A través de un programa de actuación urbanizadora o plan de sectorización. Aquí os he querido poner un ejemplo, este caso es de Fuenlabrada, había un PAU, que es el 7, es por tanto una bolsa de suelo urbanizable de reserva, pero aquí se hizo un plan de sectorización donde se unió el PAU 7 y el PAU 8. Y aquí ya aparece la ficha con la ordenación estructurante del PAU 7 y PAU 8, y ya el paso siguiente, ¿cuál será? Pues obviamente el plan parcial, donde ya, como podéis ver, hay una zonificación. Bien, y luego tenemos el suelo urbanizable sectorizado. Bueno, pues es igual que en el suelo urbano no consolidado, ordenación estructurante a nivel de PJU, ordenación pormenorizada a nivel de plan parcial, un posible estudio de detalle y luego ya pasamos a la gestión, unidad de ejecución, sistema de actuación, proyecto de urbanización, proyecto de reparcelación, urbanizar, recepcionar la urbanización y edificar. Aquí os he querido poner simplemente un ejemplo, el UCI el ensanche de Barajas, el UZP, perdón, del ensanche de Barajas. Y aquí, bueno, pues como podéis ver, todo lo que es la ordenación estructurante. Mirad, si sois propietarios de este ámbito, ¿en qué os tenéis que fijar? Os tenéis que fijar aquí en lo que es el área de reparto. ¿Por qué? Esta bolsa de suelo, conjuntamente con todos los suelos urbanizables del primer cuatrienio, conforman su propia área de reparto. Por tanto, ¿qué es lo que yo voy a patrimonializar?
¿El aprovechamiento tipo? No. Voy a mi superficie que compro, imaginaros que tenemos 10.000 metros cuadrados, lo tendré que multiplicar por 0,36 y luego por 0,9, puesto que hay una cesión de un 10%. Eso me va a dar un número de unidades de aprovechamiento que están referidas a residencial vivienda libre. Y eso realmente es lo que yo patrimonializo. Luego, cuando llegue el momento del proyecto de reparcelación, cuando se asignen las parcelas de resultado, esas unidades de aprovechamiento las tengo que traducir en edificabilidad. ¿Cómo? Pues dividiendo por los correspondientes coeficientes de ponderación establecidos, los cuales incluso se pueden luego actualizar en el propio proyecto de reparcelación con relación a los usos cualificados en el uso global y me vaya a concretar todas las edificabilidades. Y esa participación de edificabilidades va a ser mi coeficiente de beneficios y cargas en el proyecto de reparcelación. Bien, y luego ya por último, bueno, como podéis ver, el paso siguiente, una vez que tengo la ordenación estructurante, necesito la ordenación pormenorizada. Aquí os he querido poner la memoria de un plan parcial, también el documento 4 de ordenanzas reguladoras de este plan parcial del ensanche de Barajas, y aquí, como podéis ver, el plano con la zonificación del ensanche de Barajas. Y ya por último, y con esto acabamos, el suelo no urbanizable. Para determinar todas las posibilidades en el suelo no urbanizable, me voy a la clasificación y categorización dentro del plan general y luego me marcho aquí a la derecha a lo que es el régimen jurídico del suelo no urbanizable. Obviamente también tendré que verificar dentro de la ley del suelo qué es lo que puedo hacer y como sabéis, por ejemplo, en Madrid se le llama calificación, que es la posibilidad de autorizar usos excepcionales en el suelo no urbanizable y bueno, en otras comunidades autónomas con denominaciones parecidas. Y bueno, con ello más o menos lo que he querido es trasladaros, sobre todo con materiales prácticos, pues esos conceptos y de aquí que veáis pues cómo es un poco el proceso de transformación urbanística y lamento que me he pasado de la hora, creo que 15 minutos. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Ya sabemos que has tenido que ir muy rápido para lo que a ti te gustaría. Como experto en la materia, entendemos que aunque te hayas pasado, tú estarías una hora más explicándonos esto con mucho mayor detalle. Así que muchísimas gracias por intentar ajustarte al tiempo. ¿Tenemos alguna pregunta? No sé si nos permites que te realicemos alguna de ellas. Sí, 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 sí. En fin, si conozco la respuesta la diré encantado y si no, bueno, pues la estudio y la contesto más adelante. Muy bien, pues entonces te voy a realizar una que ha planteado Beatriz Laje. Dice, las normas zonales Ujú. varían en cada municipio, ¿verdad? Incluso la nomenclatura, ¿no? Sí, 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 totalmente. Vamos a ver, lo que prácticamente es igual en todos los planes generales es que tienen una normativa, el plan general. Y todas las normativas de los planes generales suele tener el último capítulo, lo que son las normas zonales en el suelo urbano. Y por tanto, pues ahí tiene, cada municipio tiene su propia norma zonal. Yo, por ejemplo, os he puesto simplemente como un ejemplo el caso de Madrid, ¿no? En el caso de Madrid, pues es el título octavo de su normativa y ahí pues tenemos las normas zonales de cada zona del suelo urbano consolidado. Ujú. Sí, sí, eso cambia. En cada municipio tiene la suya, sí. Pues muchas gracias a Beatriz y muchas gracias a ti, Jorge, por tu respuesta. Y luego teníamos otra pregunta que he visto, pero creo que más o menos os da respuesta. Preguntaba Miguel Ángel que qué es un PERI. Ha Sí, contestado otro de los de las personas que estaban viendo esta ponencia, ha dicho, es un plan especial de reforma interior. Y luego creo que tú lo has mencionado, aunque sea de manera escueta. No sé si quieres añadir algo más. nada, simplemente vamos a ver, esto es un poco fruto de lo que os comentaba al principio, ¿no? De tantas denominaciones. En Madrid se llama PERI, pero por ejemplo en otras comunidades autónomas se llama Plan Parcial de Reforma Interior. Ujú. En definitiva, es en una operación de reforma interior, es decir, esas bolsas de suelo que están dentro del tejido urbano que se requiere de una nueva reurbanización de las mismas, tenemos una ordenación estructurante a nivel de plan general, su ficha, pero también va a necesitar en muchas ocasiones, como son en los APRs, como puesto de ejemplo, que te remiten a una ordenación pormenorizada. Si estamos en una operación de ensanche, es decir, una bolsa de suelo urbanizable sectorizado, se llama plan parcial. Y si estamos en una operación de reforma interior dentro del tejido urbano,
suelo urbano no consolidado. Esto se llama PERI en Madrid, en otro se llama PPRI, Plan Parcial de Reforma Interior, pero son planes parciales, tanto el de la operación de ensanche del suelo urbanizable sectorizado como del suelo urbano no consolidado, operación de reforma interior. Los planes parciales son exactamente iguales. Lo que pretenden es dotar de ordenación pormenorizada, puesto que el plan general no puede regular todo al detalle y es el complemento de planeamiento. Tendría planeamiento general, ordenación estructurante, planeamiento de desarrollo con mi ordenación pormenorizada. Cuando ya tengo todo lo que es la planificación, o si se me permite el dibujo, ya podemos pasar a la fase de gestión urbanística. Ujú. Gracias, Jorge. Vamos teniendo más preguntas, vamos a intentar ir haciéndolas en función del tiempo. Así que otra que tenemos es un usuario, no sabemos su nombre. ¿Son necesarios los informes sectoriales en el planeamiento urbanístico? Sí, sí, por supuesto, básicos y súper esenciales. Cuando se aprueba el plan general, o bueno, planes parciales, se necesitan también informes sectoriales de todas las administraciones públicas que puedan verse afectadas por esa planificación. De hecho, la falta de un plan sectorial, ya te digo que determina la nulidad del instrumento de planeamiento. Aquí tenemos un problema añadido. Mira que en las gerencias municipales de urbanismo, pues hay magníficos profesionales, prácticamente, pero llega un momento que ya no se sabe ni cuántos informes sectoriales hay que solicitar. Van apareciendo normativas sectorial y cada vez van agregándose más informes sectoriales, pero evidentemente hay algunos que son fundamentales, como son el de aguas, de la Confederación Hidrográfica, el de carreteras, si se afectan a infraestructuras públicas, pero sí, sí, los informes sectoriales, ten en cuenta que tú estás planificando un ámbito territorial y puedes estar afectando a infraestructuras previamente existentes y siempre tiene que haber información pública de todas las administraciones que puedan verse afectadas. Y como te falte algún informe, incluso el de telecomunicaciones o el de impacto de género, estos han llegado incluso a determinar la nulidad del instrumento de planeamiento. Ojo, hacer un plan general cuesta mucho dinero, cuesta mucho tiempo y son sumamente vulnerables. Ujú. Pues Ujú. muchas gracias por la respuesta. Este usuario ya sabe que sí, que son necesarios. Y ahora vamos con algunas preguntas que son más de opinión, para conocer tu opinión. Así que ya te lo dejamos a ti si quieres dar respuesta. Una de ellas es, hay dos tipos de urbanismo, en la edificación, en altura o en horizontal. ¿Cuál es tu preferencia? La pregunta José Antonio Jorques Piquer. Vamos a ver. Yo soy partidario, vamos a ver, cada ciudad tiene su propia configuración, ¿no? Vamos a ver, tipologías edificatorias como son viviendas unifamiliares aisladas por ejemplo, pareadas o en hilera, ello determina un enorme consumo de suelo. Ten en cuenta que hay que extender las redes urbanísticas y luego, pues también esto tiene unos costes económicos para el propio ayuntamiento. De hecho, hay un documento que es el de sostenibilidad económica que lo que determina es el impacto en las cuentas municipales de ese nuevo desarrollo, ¿no? Parece que lo lógico es que las ciudades crezcan en altura, es decir, con suelos compactos, obviamente alturas que estén debidamente proporcionadas a las anchuras de los viales, pero desde mi punto de vista ese es el urbanismo más sostenible, es decir, un urbanismo que consume menos suelo y que crea ciudad pero bueno, esto ya cada ciudad tiene su propia personalidad. Lo que no tiene ningún sentido es, por ejemplo, una cosa que se hizo en la Comunidad de Madrid hace tiempo, es establecer como una especie de directriz de ordenación, el decir, bueno, se prohíben las alturas en los edificios de más de 4 alturas. No tiene sentido. Hay que ver cada barrio y y cada ciudad. Pero bueno, yo personalmente, a mí lo que me gusta es la edificación en altura y a mí lo que me gusta pues es el barrio Salamanca, el ensanche de Barcelona, ese tipo de edificación en manzana cerrada. No, no me gusta a mí, por ejemplo, los bloques abiertos, pero bueno. Hay diferentes tipos de opiniones y creo que hay que crear nuevos barrios, pero de vivienda colectiva y no de vivienda unifamiliar. Pero vamos, tampoco quiero proscribir la vivienda unifamiliar. Eso ya depende de cómo sea el municipio. Ujú. Pues muchas gracias por la respuesta.
Y a José Antonio por su pregunta. Adolfo, según su experiencia, la administración ejecuta habitualmente las resoluciones dictadas, demoliciones, en expedientes de restablecimiento de la legalidad urbanística. Sí, claro. Vamos a ver, la administración pública, el ayuntamiento, dentro de sus competencias del urbanismo, no solamente es el planeamiento, no solamente es la gestión, sino luego también está el régimen de intervención, es decir, uno no es libre para edificar o para alterar, por ejemplo, la morfología de una parcela del suelo cuando uno quiere, sino que todo ello siempre va a requerir de una autorización previa administrativa. Por supuesto, si es un acto edificatorio, ya te digo que va por régimen de licencia que requiere de una autorización previa de la administración antes de que tú puedas ejecutar la edificación, ¿no? Luego también tenemos la declaración responsable, más ubicada en, por ejemplo, en las obras de reforma en locales, para luego pues implementar una actividad económica, donde la declaración responsable y control de la administración es a posteriori. De esa manera, pues evita ese parón por la lentitud, por ejemplo, de la gestión de la Junta de Distrito que corresponda y te permite edificar. Obviamente, si se hace algo que va en contra de la legalidad urbanística, estamos hablando de la ley urbanística de la comunidad autónoma o por supuesto, de esa normativa reglamentaria como es el plan general o el plan parcial, no se cumple la norma zonal y usted ha ocupado más suelo de la parcela del permitido, o se ha excedido usted de las alturas, usted no ha cumplido alineaciones, no ha cumplido retranqueos, es decir, la normativa, automáticamente el ayuntamiento suele abrir dos expedientes. Y normalmente este tipo de cosas suele llegar al ayuntamiento vía denuncia de algún vecino colindante que está sufriendo las obras. El expediente de restablecimiento de legalidad urbanística, hay que ver si es posible la legalización. Oye, pues si me pasa una planta, pues quitar una planta. Y si no fuera posible, la única vía es obviamente la demolición, ¿no? Y luego tenemos otro expediente completamente independiente del anterior y que afecta al autor de la posible infracción urbanística. Hay gente que se piensa que por pagar la sanción urbanística paraliza el otro expediente de restablecimiento de legalidad urbanística, pero no es así. En ese expediente normalmente tiene unos plazos de caducidad, la tramitación del propio procedimiento. En el caso de la Comunidad de Madrid son 10 meses. Y bueno, pues lo que se te obliga, si está en ejecución la obra, automáticamente la paralizan. Si ya está terminada, bueno, se te requiere para que intentes la legalización de la obra y si no es posible la legalización, pues se acaba con la demolición, ¿no? Luego ya ahí intervienen pues derivadas importantes, ¿no? Por ejemplo, el 105.2 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso o también el 108, es decir, el órgano judicial debe de establecer también unas garantías para que puedan cobrar posibles terceros de buena fe, porque hay que tener en cuenta que puede haber terceros que han adquirido esa edificación de buena fe que no constaba nada absolutamente en el registro de la propiedad. Y ahí, bueno, pues hay un artículo muy importante, el 108, dentro de la ley de la jurisdicción, que al menos el órgano judicial antes de la demolición exija unas garantías pues, para que puedan ser debidamente indemnizados terceros de buena fe. Aquí ha habido siempre una pelea muy importante con los registros de la propiedad, ¿no? Lo que es la anulación de un planeamiento, obviamente se puede inscribir en el registro de la propiedad, pero realmente siempre han sido muy reticentes los registros de la propiedad. Mira, voy a poner un caso. En Valdebebas se anuló el proyecto de reparcelación y cuando se anuló el proyecto de reparcelación ya había más de 3.000 licencias otorgadas, ¿no? Si afectan automáticamente a todas del registro de propiedad, pues obviamente todo se ha legalizado, ¿no? Pero sí, sí, hay en fin, que me disperso mucho. Sí, hay un expediente de restablecimiento y sí, sí, sí. Vale, pues muchas gracias, Jorge, por la respuesta. Nos quedan dos preguntas. Te voy a pedir, Jorge, que seas breve para poder dar respuesta a las dos. Voy a empezar por la que considero que pudiera ser más sencilla de responder, que nos hace Gonzalo. ¿Qué libro recomendarías sobre esta materia? Te iba a recomendar mi libro. Claro, es lo que Eh, iba a decir yo.
el de nuestro ponente, Gonzalo. Bueno, vamos a ver. Bueno, yo tengo un libro escrito en la editorial jurídica Sepin. La verdad es que es un buen tocho porque he metido muchos materiales. La lástima es que no es en color porque no era viable económicamente en color, donde, bueno, ahí lo que yo procuro es esa visión práctica, ¿no? Hay muchos libros jurídicos, pero son libros que no salen de la ley. Y yo creo que lo interesante y lo importante es, incluso sin comprar mi libro, es, primero, yo recomendaría, estudiate bien el texto refundido de la ley del suelo del Estado. Luego vete a la comunidad autónoma en la que estés interesado, donde quieras trabajar, léete la ley de ordenación territorial y la ley urbanística, muchas veces están reguladas en el mismo cuerpo legal, pero en paralelo, pues cuando estés leyendo un plan general por Internet, tienes acceso absolutamente a todos los planes, a todos los instrumentos de planeamiento. Los ayuntamientos tienen visores urbanísticos, muchos de ellos, y luego también cuelgan sus instrumentos de planeamiento. Yo creo que dentro de la transparencia de los ayuntamientos, una cosa que pretenden siempre son los instrumentos de planeamiento, y luego también las comunidades autónomas tienen su correspondiente página donde es como una especie de repositorio de todos los instrumentos de planeamiento de cada municipio. Lo que no se cuela, no se colocan, perdón, son proyectos de reparcelación, pues porque claro, ahí hay información que está protegida, ¿no? De protección de datos. Pero si tú lo solicitas también ante una gerencia municipal, te tienen que exponer el proyecto de reparcelación, incluso poder acceder y hacer fotocopia del mismo, ¿no? Bueno, sí, libros hay muchos. No, no. A mí, claro, a mí, por ejemplo, el de Javier Delgado, que creo que es uno de los pocos magistrados con un conocimiento fantástico del urbanismo, tiene uno referente a los límites de la discrecionalidad en el urbanismo que me parece francamente bueno. Pero bueno, un poco así como manual didáctico. Bueno, luego en su momento pues tuvo mucha fama, en su momento el manual de Parejo y de García Enterría, pero ese está ya descatalogado, no, no está publicado. Y bueno, perdón, hay manuales, hay muchos. Bien, pues yo creo que Gonzalo ha podido hacerse una idea, ya tiene bastante por leer por delante. Y si te parece, Jorge, vamos a hacer una última pregunta que además sería un poco un cierre circular, porque has comenzado tú hablando de esto. Y no es casi ni una pregunta. José Antonio Jorge Spiquer, que ya ha hecho anteriormente otra, dice, ¿no crees, ya lo has comentado, que sería mejor una sola ordenación que no las 19 existentes? Y todo ello conlleva una inseguridad jurídica. Eh, bueno, también te iba a contestar que a río revuelto ganancia de pescadores. Sí, vamos a ver. Este es un problema que tenemos en el derecho administrativo en general, sobre todo partes especiales. No es un problema que tengamos solo con el urbanismo, sino también con la vivienda, con la ordenación territorial, pero también con el patrimonio histórico. Es decir, tenemos un sistema de articulación de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas eh, que, bueno, que necesitas, bueno, tener 17 ordenamientos jurídicos. Obviamente, ¿afecta a la seguridad jurídica? Pues mira, yo soy de la opinión de que cuanta más norma haya, más inseguros estamos. No, a mí personalmente no me gusta esta proliferación constante de tanta norma, entre otras razones, porque el urbanismo clásico y de toda la vida pues se ha venido realizando e incluso en el pasado hemos tenido marcos normativos francamente muy buenos. La propia primera ley urbanística, que fue del año 56, funcionó muy bien durante 30 años. A mí personalmente me gusta mucho aquel marco estatal del texto refundido del 76 con sus tres reglamentos de planeamiento, gestión y disciplina urbanística del año 78. Y evidentemente, pues sí, hay una mayor inseguridad jurídica pues porque cada legislación cambia. O sea, pretende ser original, cambia ya no solamente denominaciones, sino que a veces te hace cosas que a mí personalmente me chocan. Yo que a través de un plan especial se puede incrementar edificabilidad, pues no lo comparto. O que a través de un plan especial podamos alterar un uso de equipamiento para que se pueda construir vivienda protegida,
perdón, vivienda sujeta a algún régimen de protección pública, porque ya ahí luego nos tenemos que ir al régimen de viviendas que pueda tener esa comunidad autónoma, pues yo tampoco lo comparto. Y luego, bueno, pues hay cosas bueno, que sí que se reciben bien. Pues no sé, por ejemplo, ante las operaciones de dotación que se definen, que esto fue algo que nace en la legislación estatal, bueno, pues alguna comunidad autónoma, como es el caso de Madrid, lo ha articulado y lo ha intentado concretar, pues bueno, cómo definir los estándares dotacionales. Lo único que yo sí que digo es que el legislador tiene que ser realista con las posibilidades que tienen los ayuntamientos de cara a planificación y gestión urbanística. Es decir, estamos hablando, pues, que son muchos municipios y que muchos de ellos, pues, a lo mejor tienen como mucho un arquitecto y una arquitecta técnica y que no se dedican a hacer planeamiento, sino sencillamente, pues, a informar las licencias con el jurídico del ayuntamiento. Con lo cual, yo creo que todas las legislaciones, pues, tenemos que ser bueno, lo más realistas posibles para que sean eficaces, ¿no? Y evidentemente, bueno, corregir esto pues es incorregible. Está en la Constitución y bueno, y esto es lo que tenemos, 17 ordenamientos. Bueno, cabría la posibilidad de leyes de armonización, pero es que para mí es un brindis al sol, ¿no? No, no, esto es lo que tenemos y no solamente en urbanismo, sino en muchas materias. Mm. Pues muchísimas gracias por dar respuesta también a esta pregunta y muchísimas gracias por la interesantísima ponencia que ha realizado, que además creo que ha aclarado muchos puntos de esta temática, que a veces, pues precisamente por eso, ¿no? Por la dificultad, por todo lo que aludías al comienzo de la exposición, genera muchas dudas y creo que las has resuelto y ya todos tenemos unas nociones de urbanismo. Gracias también a todos ustedes por habernos acompañado en este directo. Les invitamos a seguirnos en redes sociales para no perderse nada de esta y otras materias, también como a suscribirse a nuestro canal de YouTube donde se publicará esta misma ponencia. Les anunciamos también que nuestro próximo webinar tendrá lugar el 19 de diciembre y lleva por rúbrica reclamaciones de los ciudadanos ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, también un tema muy interesante. Y hasta aquí les despido. Despido también a Jorge Ortiz, director en Administrativa de Abogados. Muchísimas gracias, experto en urbanismo. Como hemos podido ver, expropiación forzosa. Gracias también al equipo que nos ha acompañado, Ana Sánchez Bayo, Nuria Carrasco y Elvis Gavelán. Muchas gracias.